Y estamos con nuestro panel de los jueves, con algunas caras nuevas. Vamos cambiando los paneles porque nos gusta tener voces nuevas también. Está Francisco Martorell, que es el más viejo de las voces acá, director de periodista. Estamos con Pablo Vidal también, y estamos con Lorena Recabarren. Lorena Recabarren, que ha estado con nosotros también en otras ocasiones. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Los quiero meter de plano a esta encuesta que salió, que la comentabas un poquito con el mostrador en la clave, que habla sobre cifras que están muy cercanas, ¿no? Y que todos han dicho que la segunda vuelta va a estar muy peleada entre Alejandro Guillé y Sebastián Piñera, y que va a ser fundamental la campaña que hagan de aquí al 17 de diciembre, que muchos dicen que va a estar muy, muy apretada. Hemos visto que ya se están pegando, que ha subido un poquito de tono la campaña, con declaraciones, por ejemplo, de Sebastián Piñera, que ha comparado a Alejandro Guillé con Nicolás Maduro. Francisco Martorell. Efectivamente, yo creo que estamos ya, ¿cuánto? 2 semanas. Poquito. Tenemos entre medio la Teletón. Por lo tanto, si le hacen los candidatos caso a don Francisco Mario Kreuzberger, tendríamos que tener una especie de pacificación viernes y sábado. Luego viene la final del fútbol, que también depende quién gane. Ojalá que sea la Unión Española, pero si llegan a ganar Colo-Colo, obviamente que vamos a tener a mucha gente preocupada esos 3-4 días. Por lo tanto, los candidatos tienen un gran desafío por delante, especialmente terminar con este clima que se ha creado en las últimas jornadas de agresiones mutuas, donde ambos, digamos, se están golpeando debajo o tratando de golpearse debajo de la línea de flotación, para enfrentar los temas de las propuestas. Y en los temas de las propuestas, efectivamente, aquí hay cosas que están cruzando fuertemente, y que creo que el electorado ese indeciso que está ahí va a tomar una definición los últimos 3-4 días. Y son básicamente pensiones, que efectivamente se debe clarificar aún más la posición de Alejandro Guillé al respecto. Y educación, donde hoy escuchamos que Sebastián Piñera dijo que él no ha cambiado un ápice después de la reunión con Osandón, por lo tanto ya no sería gratuidad, ampliar la gratuidad, sino sería ampliar la gratuidad hacia el área técnica, donde él demuestra una vez más que su preocupación en el tema educacional está en ayudar al sistema económico, a los industriales y a sus electores. Y por el otro lado, Alejandro Guillé tiene que especificar bien claramente, porque es una de las cosas que le está pidiendo el Frente Amplio, a qué se refiere cuando habla de no más FP a largo plazo. Y creo que ahí hay una serie de cuestiones que están en sintonía fina y que van a motivar al electorado finalmente. Luego lo otro, efectivamente, son movimientos, errores no forzados, cosas que ocurran, pero de aquí al 17 pueden pasar muchas cosas. Respecto a las encuestas, Ricardo, no sé si tomarlas hoy en cuenta. Pero después de escuchar a Isakson decir que le pediría disculpas a Beatriz Sánchez, esta forma que tienen de evaluar al votante no probable, que hoy lo vuelve a hacer Criteria Research, que da un empate técnico en la segunda vuelta, si es que van a votar todos los que responden, y cuando curiosamente hace esta cosa del votante probable, la diferencia es casi de 6 puntos. Entonces, yo creo que eso sí que se equivoca la encuesta. Es decir, salvo la elección de Bachelet con Matei, donde era carrera corrida por parte de la actual presidenta, y la diferencia fue muy amplia. Creo que las elecciones en Chile, cuando son dos sectores con dos candidatos, uno muy conocido, otro también, pero que recién ingresa fuertemente a la arena política, pero que representa un sector que le ha ido bien electoralmente, tiende a ser muy estrecha. Y creo que vamos a tener una elección estrecha el 17 de diciembre. Lorena Recabarren, ¿cómo lo ves tú? A ver, veo varias cosas. Para partir por lo que comentaba Francisco hacia el final, respecto de las encuestas, yo creo que aquí hay un tema relevante. Las encuestas son un elemento que tiene que ponerse al día, ¿no? Poco a poco en esta transición hacia el voto
no hacia el voto voluntario, digamos, pero lo que significa el voto voluntario hoy en día en nuestras elecciones. Y las encuestas tienen que ser o miradas por el ciudadano simplemente como lo que son, una fotografía del momento con todos sus defectos y deficiencias metodológicas que tratan de ser lo mejor posible, pero que en escenarios de voto voluntario o de competencia distinta, como hoy día lo tenemos, como fue el resultado de las elecciones parlamentarias con nuestro nuevo sistema proporcional, son miradas las encuestas que no necesariamente, ¿verdad?, nos dicen la verdad, entre comillas, ¿verdad?, respecto de lo que va a ser los resultados. Entonces, yo creo que acá hay una responsabilidad súper importante del ciudadano, ¿no? Así como hay una responsabilidad de los partidos políticos, de los candidatos, de llamar a votar, de tratar de convencer, de convocar al voto, también hay una responsabilidad de los ciudadanos de pensar quién quieres que sea el presidente que vaya a regir los destinos de tu país los próximos 4 años, con qué programa, con qué capacidades, con qué recursos, etcétera. Y por lo tanto, yo las encuestas simplemente no las trataría de verdaderas o de mentirosas, digamos, sino que simplemente como una herramienta. Por lo tanto, creo que hoy día efectivamente no es necesario mirar las encuestas para decir que vamos a tener un empate, que estamos en una elección altamente competitiva, ¿no? Y que se está jugando día a día el convencer a los electores que vayan a votar por una parte y por quién votar en segunda parte. Y en ese sentido creo que lo programático debiese cobrar una fuerza realmente importante. Ojalá la campaña deje de estar mediáticamente con el énfasis en lo que se ha llamado la campaña del terror de lado y lado, y que pase a ser efectivamente una campaña de propuestas, ¿no? Digamos, las propuestas en términos de educación, de AFP, de las prioridades. Gobernar significa priorizar. Y por lo tanto acá el tema de Francisco recién decía, Piñera con su propuesta sobre gratuidad a los CFT, los Centros de Formación Técnica, institutos profesionales, está mirando a sus electores y a los industriales. A ver, yo creo que acá hay una cosa más de fondo que tampoco quisiera yo que terminara en caricatura, ¿no? Digamos, cuando uno cree en gratuidad priorizada a los CFT, está pensando en 2 elementos súper fundamentales. Uno, en empujar la formación técnica en Chile, que no ha sido empujada en los últimos 40 años y que sabemos por experiencias de otros países en el mundo contemporáneo, digamos, que la formación técnica es muy relevante y que en Chile no estamos preparados para eso. Y por otra parte, porque los CFT también están mayormente son lugares donde las personas de menos recursos, ¿verdad?, están. Y eso significa, eso sí, en paralelo, ¿verdad?, seguir pensando en lo que decía hace un momento de que gobernar es priorizar. Y por lo tanto, la gratuidad universal de nivel superior no es necesariamente hoy día una prioridad, porque nosotros estamos fijando esas prioridades en la infancia, en la educación preescolar, donde se producen las brechas de desigualdad. No sacamos nada con mirar una educación gratuita a nivel superior, si eso lo que va a hacer es mantener las brechas de desigualdad, perpetúa las desigualdades, si no nos fijamos en nuestra infancia. Y creo que en ese sentido, los niños primero en la fila ha dejado de ser un eslogan para ser de verdad un fundamento sustantivo. Pablo Vidal, ustedes se han transformado en una fuerza fundamental para los votos o la definición de la segunda vuelta. Todo está centrado en la decisión que van a tomar, si van a apoyar o no explícitamente a Alejandro Guillé. ¿Cómo ves tú la campaña y el rol en específico que ha tenido el Frente Amplio en todo esto? Sí, buenos días. Mira, yo creo que hay algo que se ha hecho una evidencia en los últimos días, y es que ninguno de los 2 comandos, ni los candidatos presidenciales que pasaron a segunda vuelta, estaban preparados para el escenario político que se configuró el 19 de la noche, por distintas razones. Yo creo que las encuestas incidieron en crear un estado de ánimo en el que parecía que esta también era carrera corrida. Daba la sensación de que Piñera podía ganar en primera vuelta. Y lo que nos encontramos hoy día es que yo creo que hay 2 comandos extremadamente preocupados, sabiendo que el escenario es incierto, que está abierto, que no hay nada dicho respecto al resultado final. Hay pocas posibilidades de confiar hoy día en las encuestas. O sea, lo que vivimos en primera vuelta demuestra que las encuestas hoy día no tienen el instrumento medido, o hay una intencionalidad que yo no quiero juzgar ahora, pero claramente lo que ellos pronosticaron no fue lo que ocurrió. Entonces no tenemos ninguna certeza de que puedan haber modificado todas sus metodologías para poder hacerlo de manera correcta ahora en la segunda vuelta. Y yo creo que
hay varios códigos que se han ido modificando en el debate político en el último año. Yo creo que en ese sentido nosotros, desde Revolución Democrática y como Frente Amplio, hemos ido colaborando en esa construcción, donde hay ciertas cosas que hoy día la ciudadanía no acepta. Yo creo que era absolutamente esperable el año 2009 que Marco Enríquez tomara una determinación específica y personal respecto a su voto y que incidiera en la opinión de muchas personas, al menos en la expectativa que existía en ese momento. Hoy día no es esperable que una simple declaración de Beatriz Sánchez signifique que el electorado que la apoyó a ella se pueda endosar a otro candidato. Por lo tanto, nosotros, entendiendo que esa es la realidad actual, donde no basta una declaración de Beatriz o de los parlamentarios que fuimos electos en el Frente Amplio, es que nosotros hemos tratado de traspasarle la responsabilidad a Alejandro Guillé y decirle claramente: no tiene que hablar con nosotros, esto no va a ser una negociación ni un tira de afloja hasta el último día para poder saber si es que estamos o no estamos de acuerdo con las propuestas que él vaya presentando, sino que más bien es decir, estas fueron las banderas que nosotros levantamos, estas fueron las propuestas que a la gente le hizo sentido de lo que nosotros dijimos, y que él decida si las quiere recoger o no, y a partir de eso las personas van a ir tomando su decisión. Donde te insisto, yo creo que el escenario está completamente abierto y las exigencias hoy día no se centran tanto en negociaciones políticas, sino que en ciertas reformas clave o transformaciones profundas en las cuales la gente espera compromisos. O sea, a mí me parece interesante escuchar a Sebastián Piñera hablando de la gratuidad y hablando en qué aspectos la gratuidad sí podría ser positiva, en cuáles no podría priorizarla. Hace 6 años, cuando fue presidente, él estaba totalmente en contra, hoy día se abre. Me parece interesante cuando Evópoli le pone la prioridad respecto a los temas de la infancia. Me parece interesante también que el candidato Piñera tome esas agendas, pero lo que nosotros hoy día le decimos a Alejandro Guillé es: no nos hable a nosotros, háblele a la ciudadanía. ¿Qué piensa usted en particular hoy de No Más AFP? Digo hoy porque hay hoy día movilizaciones en todo el país a propósito de la coordinadora No Más AFP. Entonces, entiendo que se van a reunir, que había una reunión. Una reunión ahora a las 10. Ojalá en esa reunión salgan ciertas claridades y compromisos. Si el candidato Guillé asume compromisos, probablemente las personas que están esperando sus compromisos le van a dar el apoyo. Pero insisto, el escenario está abierto y no depende de lo que diga una u otra actor político cómo se va a comportar finalmente el electorado. Ahora, hay que ver, lo comentábamos antes, de dónde se van a sacar esos votos. Sebastián Piñera decían que en su comando estaban bien nerviosos haciendo los cálculos de dónde podía ir a buscar esos votos, tomando en cuenta los trechos de la contienda a esta hora. Lo confirma un poco la encuesta Criteria Research, pero te quería preguntar a ti, Lorena, ¿de dónde va a sacar esos votos? Incluso algunos hablaban del raspado a la olla, que ya lo había hecho en la primera vuelta, y para la segunda lo tenía un poco más difícil también ahí, ¿no? Yo creo que acá es súper importante el concepto de movilización, y que vuelve a estar en el marco de lo que hoy día es el voto voluntario. En la primera vuelta, Sebastián Piñera junto con José Antonio Kast llegan al 44,5%, que es lo mismo que la primera vuelta del año 2009. Y eso supuso que en la segunda vuelta del 2009 o 2010, en enero, el presidente Piñera ganara el gobierno, ¿verdad? Por lo tanto, no creo que sea el raspado de la olla, sino que es un poco la base, y por eso creo importante hablar de la movilización, de lo importante que es hacer que el electorado que es adherente a los principios de las propuestas que está haciendo el presidente Piñera, se levanta a votar. Y en ese sentido creo que hay un alto porcentaje, ¿verdad?, en el cual nosotros podemos convocar, que tiene que ver con personas, por ejemplo, en Puente Alto, en la Florida, en otros lugares como Concepción, Valparaíso, ¿verdad?, donde la votación no fue la que otros años nosotros hemos esperado, no fue lo que fueron las municipales, tal vez por esa simple abstención que se puede haber generado efectos de, entre otras cosas, las encuestas, ¿verdad?, del exitismo que se esperaba para esa primera vuelta. Y en segundo lugar, esa movilización también está destinada a quienes después de la primera vuelta parecen quedar sin un candidato, ¿verdad?, y que Sebastián Piñera puede representar bastante bien. Estoy hablando de personas de centro izquierda, personas de la democracia cristiana, personas que no se sienten cómodas hoy día en la nueva mayoría tal vez, personas que incluso votaron por Beatriz Sánchez en primera vuelta con el deseo de mostrar alguna señal de cambio, y que sin embargo en esta segunda vuelta no está dispuesto a votar por un candidato como Alejandro Guillé, por todas las
carencias o deficiencias o que podemos conversar más adelante, pero por lo tanto creo que hay un buen trecho de donde poder convocar y tratar de encantar, ¿no? Que es lo que estamos tratando de hacer en esta segunda vuelta. Hablemos un poquito sobre precisamente eso, las estrategias que han tomado algunos candidatos, que ya lo hemos visto a lo largo de toda esta semana y media o casi 2 semanas después de la primera vuelta, donde hemos visto ataques entre los dos, pero también estos acercamientos que ha tenido que hacer Alejandro Guillé hacia el Frente Amplio. Ayer se reunió con los deudores del CAE, por ejemplo, que es una de las demandas que tenía el Frente Amplio. Ha dado matices con respecto a las reformas que va a hacer con las AFP. De hecho, al principio, en la primera entrevista que tuvo después, habló sobre el fin de la AFP, después tuvo que venir el jefe programático a rebatirlo un poquito. ¿Cómo has visto tú, Francisco, esos matices que han tenido los candidatos de cara a rescatar estos votos o a tomar estos votos que están ahí en el aire? Y me parece que anunció una reunión pronto con el comando, con la agrupación No Más AFP. Hoy día estuvimos hablando con Luis Mesina en la mañana y nos confirmó que a las 10 de la mañana tenía la reunión. Sí. Bueno, yo creo que son las señales que está pidiendo el Frente Amplio que le den a su electorado, al electorado que votó por Beatriz Sánchez. Y en ese marco creo que los movimientos de Piñera fueron mucho más rápidos que los movimientos del comando de Guillé. La incorporación rápida de José Antonio Kast y de Manuel José Osandón a la campaña de segunda vuelta del expresidente fue inmediata. En menos de una semana ellos ya estaban en campaña. Al otro día incluso José Antonio Kast ya andaba en el sur, en los lugares incluso más vinculados a una derecha más dura, ¿no? Es decir, donde hay regimientos y ese tipo de cosas. Ahí estaba José Antonio Kast, buscando ese voto que le esquivo, el de la llamada familia militar, claro, por las supuestas promesas no cumplidas en el gobierno anterior. Y por otro lado, Manuel José Osandón buscando ese voto de la derecha social, que le llaman, que no sé cuánto se le va a ir ahora o se le va a escapar, porque una cosa es decir gratuidad y después decir quizás no, es decir, esa ambivalencia. Eso voy con los matices y con todo este dime y diretes sobre poner los temas, pero dejarlos ahí. Porque muchas veces en esto construimos imágenes. Por eso es importante lo de las encuestas. Las encuestas no solo hay que llamar a la responsabilidad del ciudadano de cómo las lee, sino a los medios de comunicación. Acá hubo una portada del diario La Segunda, que a partir de una encuesta CADEM, con todas las dificultades y con todos los problemas que tiene esa encuesta, donde se hace en distintos puntos, con una muestra bastante cuestionable, sacó una portada enorme que se acabó la magia. Todos los kioscos con la Beatriz Sánchez mirando hacia abajo con cara de dolida. Con el título Se acabó la magia. Eso afecta, pero fundamentalmente en una campaña electoral. Esto que tú dices del exitismo, de ir a votar o no ir a votar, de voto por porque es el voto más útil, o directamente voto por el caballo ganador, como sería votar por el primero, es una cosa que instalan las encuestas y que la opinión pública, desgraciadamente, no toda está en capacidad de tener una lectura de las cosas ocultas de los medios de comunicación. El otro día el Mercurio, por ejemplo, publicó el diputado elegido por el PRO apoya a Sebastián Piñera. Y al día siguiente salió que no era un diputado elegido por el PRO. Que era un candidato, Alejandro Guillé, dijo que era un candidato a diputado por el PRO, que no había sido electo en Arica. La nota decía, fue electo con el 12,4%, el que apoyaba a Piñera. Entonces, ese tipo de construcciones uno dice, ¿cuánto de maldad hay, de manipulación hay? Porque una cosa es ponerlo en la parte alta de la página, de la plana del Mercurio, y al día siguiente un desmentido de este tamaño, chiquito, y otra cosa, y lo mismo pasó con las encuestas. Entonces creo que efectivamente lo que tenemos que pedirle a los medios de comunicación es la responsabilidad respecto al manejo de la información y al manejo de estas cosas, porque te aseguro que lo que está pasando ahora con la educación no va a tener la misma fuerza, las declaraciones que dijo Piñera tras la reunión con Osandón, que quedaron instaladas como que Piñera iba a ampliar la gratuidad y era un compromiso con Osandón, a esto de que, bueno, esta parte, etcétera. Y lo otro fundamental, yo efectivamente creo que, como dice Lorena, hay prioridades y hay que saber manejar bien, sobre todo cuando los recursos son escasos. Pero ¿quién fija las prioridades?
Efectivamente, cuando me dicen que ahora en la candidatura de Piñera los niños están primero, bueno, ¿por qué no estuvieron primero en su anterior gobierno? Este gobierno, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ha duplicado o triplicado la educación preescolar en Chile y ha igualado mucho más la cancha de lo que hizo Piñera en 4 años. Entonces seamos serios con eso. Es decir, una cosa es un eslogan de campaña y otra cosa es las prioridades. Desgraciadamente la derecha arrastra una mochila muy importante, que es la dictadura militar, que nos heredó. No, pero a ver, No, espérate, nos heredó, yo sé que tú no, pero la derecha la arrastra. Es decir, tú no puedes decir que hoy... Es que yo soy parte de esa derecha, entonces bueno, el no 40 o el 30% del Senado, de la Cámara de Diputados, está hecho por gente que viajó a Londres a defender al tirano. Es decir, ¿por qué vamos a meter de nuevo a la dictadura cuando estamos hablando de las prioridades del Sename o de los niños? Que arrastran esa herencia, estoy diciendo, ¿no? Uno puede tener una herencia genética, puede tener herencia familiar, puede tener un apellido, etcétera. Eso se arrastra, aunque uno lo niegue. Igual se arrastra. ¿Y eso mancha cualquier cosa que uno pueda decir ahora? No puedo entenderlo. Es que la derecha se ha negado sistemáticamente a los cambios, argumentando el hecho de las prioridades. Las prioridades son siempre la ganancia, el lucro. La prioridad es ganar más en los medicamentos. La prioridad es ganar más con el papel higiénico. La prioridad es ganar más en la educación. La prioridad es ganar más en la salud. Esa es la prioridad de la derecha. A ver, yo creo que lo he demostrado siempre. Ahora, puede ser, y lo dije el otro día en un programa y lo puedes escuchar en el programa anterior, dije, ojalá la derecha se construya a partir de gente como la que está en Evópolis. Pero por favor, pero para eso... Tira la piedra y después te hace el cariño. Yo estoy muy contenta de estar en Evópolis, estoy muy convencida que creo que es un lugar de donde la centro derecha se abre, pero igualmente yo no quisiera que esa misma lógica de campaña del terror que se está dando entre comandos presidenciales y que estamos criticando y que yo no avalo, se dé en una mesa de panel un día en la mañana en la radio, Francisco, porque en el fondo cuando tú dices las prioridades de la derecha han sido siempre el lucro y los empresarios ganando y arrastran una mochila de la dictadura, eso, en la mitad de una conversación sobre cuáles son las prioridades en términos de recursos públicos... La FP son una herencia a la derecha. Pública, a ver, una cosa es que venga de la derecha... En dictadura y defendida estamos de acuerdo, pero la dictadura pasó hace 40 años atrás, la condenamos tajantemente a la dictadura. ¿En todos los términos? Absolutamente. Lorena, por lo menos es que no, Pablo, es que yo no voy, de verdad me parece que es una caricatura que no voy a, que es complicado en el fondo si estamos criticando campañas del terror, generar una campaña del terror en un programa de radio, ¿cachai? Aquí hay caricaturas que no voy a, no son aceptables. A su comando, dando señales claras de vamos a avanzar hacia una nueva mirada, suma también a Juan Antonio Coloma, que está en Chacarilla. Entonces, en algún sentido, yo comparto con Francisco de que la derecha, te referías, ¿no? La derecha siempre llega un poco tarde a ciertos temas. No quiero volver a cuáles son los antecedentes de todas las personas que están en la izquierda, o que Camila Vallejo y el Partido Comunista felicita al régimen de Norcorea, o que no creen que hay dictadura o una democracia en crisis en Venezuela. Entonces, empezamos así, qué lata. No, pero la derecha ahora tiene que convivir con eso. O sea, cuando Piñera pone e integra a José Antonio Kast, que se ha declarado pinochetista. Yo hablé con él la semana pasada y él dijo, sí, yo soy pinochetista, si Pinochet hubiera votado por mí. Claro, figuras como esa, y muchos lo han dicho, dentro de la misma derecha le hacen daño. O sea, es como muchos decían, tuvo que ir a buscar apoyo en... A ver, si queremos hablar de esa materia, hablemos de esa materia, pero no, lo que no quiero que pase es que mezclemos, por ejemplo, prioridades respecto de la agenda de infancia y que al ladito de eso aparezca el tema de dictadura. Lorena, si es que el tema no está ahí, yo creo que el tema es otro. El tema es cómo la derecha normalmente va reaccionando tardíamente a lo que las demandas sociales van estableciendo. Y pasó en los 90 cuando se habló del divorcio, ustedes creían, no tú, pero la derecha creía que estaba bien la nulidad. Se avanzó en divorcio. Educación sexual, reforma del sistema electoral, siempre van negándose, y una vez que ocurren, lo defienden, lo justifican, y está pasando ahora con gratuidad. Se negaron sistemáticamente a la gratuidad de la educación y hoy día la están matizando y comprendiendo algunos aspectos. Yo creo que va a pasar lo mismo con el tema de las pensiones, con el tema del CAE, con el tema del Seguro Único de Salud, y yo creo que en el fondo... Con el tema del CAE tengo un matiz enorme. Yo creo que esto finalmente se trata de otra cosa. Yo creo que tanto Piñera como Guillé tienen un problema estratégico en sus campañas. Y yo creo que tiene que ver con un poco lo que observamos el año 99, en la segunda vuelta entre Lagos y Lavín, donde al día siguiente
de la primera vuelta, ellos tenían claro cómo identificar en el electorado el comportamiento para saber con qué mensajes poder ir a buscar esas personas. Y lo hizo Lago, dirigiéndose a la mujer de clase media que en primera vuelta votó por Lavín para que le devolviera la confianza, poniendo a Soledad Alvear como jefa de campaña. Y lo digo porque hoy día me da la sensación de que Piñera está más intentando sumar rostros que no estuvieron al lado de él en la primera vuelta para endosarse su apoyo, y yo creo que eso estratégicamente es un error. Y creo que en ese sentido el comando Guille ha sido más asertivo en tratar de referirse a los temas que estaban en la agenda más que tanto a sumar personas o rostros, porque creo que eso hoy día no significa necesariamente sumar apoyos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos con Lorena Recabar de Rivópolis, estamos con Pablo Vidal y estamos con Francisco Martorell, director del Periodista, hablando sobre todas las estrategias, todo lo que hemos visto en estos días después de la primera vuelta y de cara a la segunda vuelta presidencial, que es el 17 de diciembre. Vamos a estar leyendo lo que está diciendo la gente. Está muy buena la discusión acá y también extendida en las redes sociales. Pausa y volvemos. Aquí hay espacio para todas las voces. Es Combinación Clave en la 92.9. Somos la clave. Hora clave. 10 de la mañana, en punto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. Hola Seba, ¿cómo andamos? Ah, como todos. ¿Cómo vamos a andar? Pues si quedamos fuera del mundial, estamos llenos de portonazos, todo el mundo roba, los políticos pelean todo el día. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Andáis como lechuga? Yo ando Brooksville. Por fin una tienda de moda solo para hombres que mezcla mágicamente el estilo inglés con la exquisita confección italiana. Brooksville nació en Piamonte en 1971 y hoy está en Chile para sorprendernos. Ven a ver la temporada primavera-verano en Brooksville y sonríe. Brooksville, en Casa Costanera, Alto Las Condes y Portal La Dehesa. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor, entonces dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. La información entretenida está en la 92.9. Ya está de vuelta Combinación Clave. 10 de la mañana con 2 minutos. Le contamos que el mundo siempre ha estado en cambio permanente, pero nunca había ido tan rápido como hoy. Por eso no basta con que una universidad te entregue solo los conocimientos específicos de una carrera, ya que corres el riesgo de quedar obsoleto a los pocos años de egresar. La Universidad Adolfo Ibáñez incorpora en todas sus carreras el programa de Artes Liberales, un modelo educativo que entrega las mejores herramientas que te permitirán tener una mirada amplia, desarrollar un pensamiento crítico, innovador y consciente para entender el mundo y sus cambios, para poder así también pensar con libertad. Estamos con Brooksville. La primavera y el verano en Italia e Inglaterra ya pasó. ¿Y qué hay con eso? Que la mejor de las estaciones se vino y nos trajo lo mejor de la confección italiana y el calce inglés. ¿Dónde? En Brooksville. Brooksville, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Celebremos en familia una feliz Navidad. Cada año Sheraton Santiago Hotel and Convention Center invita a vivir una hermosa cena 5 estrellas en familia con un inigualable entorno y ambiente cálido, canciones en vivo y sorpresas para deleitar a los visitantes que decidan celebrar Navidad en el Hotel Capitalino. Para más información sobre nuestras actividades, visita sheratonsantiago.com o nuestras redes sociales en facebook.com Sheraton Santiago y también en @SheratonSCL en Twitter e Instagram. Combinación Clave.
Estamos haciendo una encuesta. ¿Cuál de las soluciones a la problemática de pensiones te representa más? Hay 3 alternativas. Con el hashtag combinación clave puedes opinar. Reforma de Piñera, reforma de Guillé, no más AFP, el Frente Amplio, que ha tomado también esta reivindicación de la coordinadora no más AFP en su programa. Lorena, quería preguntarte de el rol específico de Evópoli en la campaña de Piñera. Hemos visto que desde el primer momento Felipe Kast, que tuvo una muy buena votación en la Araucanía, se integró al comando de Sebastián Piñera, y cómo también se pueden tomar muchas de las propuestas o de las convicciones que tenía, por ejemplo, Felipe Kast, que las mostró muy bien en la primera vuelta o la campaña de la primera vuelta, para poder tener eso en las propuestas de Sebastián Piñera. Efectivamente, Evópoli completo y el rostro más, ¿verdad?, conocido en Chile, que es Felipe Kast, pero también Luciano Cruzcoque y Francisco Undurraga, que fueron electos diputados por el Distrito 11 y el 10. Bueno, lo dije al revés, pero no importa, respectivamente. Nos hemos incorporado en el acuerdo de que nuestro domicilio político es la centro-derecha, en el sentido de que creemos efectivamente que podemos ampliar la cancha dentro de la centro-derecha hacia el centro más liberal, con una postura más abierta, muy lejos del statu quo, de querer mantener el statu quo. Y creo que efectivamente en esta segunda vuelta lo que pueda agregar Evópoli como de manera complementaria a lo que pueda agregar José Manuel Lanzandón o José Antonio Kast o gente de Ciudadanos, etcétera, o gente independiente, ¿verdad? Ha sido importante y ha permitido enriquecer la campaña, básicamente en términos de aquellos elementos o propuestas programáticas que son parte de nuestro ADN, como la reforma al Estado, la agenda de infancia, e incluso en materia de un modo de ver la política, ¿no? De entender el énfasis en los acuerdos, en la forma de aproximarnos al electorado, etcétera. Entonces creo que efectivamente nosotros hemos marcado algún punto, hemos complementado y enriquecido en ese sentido, con ayuda de las otras personas que se han ido sumando. ¿Cuál creen ustedes que van a ser, además de los que ya hemos estado viendo en términos de la educación, el tema de las AFP, el tema de la condenación del CAE, por ejemplo, qué otros temas van a empezar a tomarse la agenda? Porque vamos a ver que también van a tener que pronunciarse en temas como, por ejemplo, lo que se está discutiendo ahora sobre el matrimonio igualitario, por ejemplo, que estaba ahí, donde hay matices bien marcados entre los candidatos. ¿Qué otros temas ustedes creen que van a marcar la campaña de aquí al 17, tomando en cuenta que es muy corto el plazo y se van a tener que marcar esa diferencia a medida que se acerca también la elección del 17 de diciembre? Francisco Martorell. Sí, yo creo que ese va a ser uno de los temas. Yo creo que nos vamos a dar vuelta porque no hay mucho tiempo en varios temas. A mí me gustaría que se avanzara en otros. ¿Cómo en cuál? Nosotros vamos a tener un cambio fundamental. Yo en mi editorial de la revista El Periodista escribí que esta era un poco la última elección del viejo Chile, donde los temas son pensiones, donde los temas son salud, educación, cuando esos temas debiéramos estar viéndolos de otra manera, no solo en lo sustantivo, en lo económico, cómo lo resolvemos en lo inmediato, sino cómo lo proyectamos hacia el futuro. Acá hay un artículo publicado que habla que el 2050 tenemos un mundo sin autos, va sin conductores, donde el auto va a ser un bien, los robots van a estar donde, ahí. Claro, entonces aquellas viejas discusiones respecto al tipo de obrero, a la lucha, incluso la clase obrera se va a ver bastante disminuida. Había un artículo muy interesante que en la minería se está empezando a ocupar, sí, claro, eso, y que ahí hay camiones dirigidos automáticamente, incluso desde Corea. Estamos hablando de una minería que tiene que ser vertical y no... ¿De qué Corea, tío? De Corea del Sur. Entonces hay una serie de cosas que debieran estar en esta campaña y que no, desgraciadamente no están. Hay un tema laboral también. Hoy Piñera habla y pone en la mesa el tema de los 600.000 nuevos empleos. Estamos hablando de un nuevo ofertazo. Ojalá resulte, ojalá que sean empleos de calidad y no precarios, digamos. Porque la tasa de desempleo en Chile ha sido
muy baja, especialmente en el último tiempo. Estamos hablando del 6,2 de promedio durante este gobierno y fue de 6,9 durante el gobierno de Piñera. Y creo que también es un tema, es decir, cómo se le piden garantías a Piñera de que ese empleo no va a ser con los sueldos que hoy tenemos, que donde el 50% de los chilenos gana menos de 350.000 pesos. Y eso es un sueldo miserable. Ustedes han puesto algunos temas sobre la mesa, pero me imagino que también tienen otros más. Por ejemplo, la reforma constitucional, que es un tema, a mi juicio, fundamental también para por lo menos seguir discutir durante la campaña y también durante el próximo gobierno. Sí, yo creo que resulta bastante evidente por cómo se ha configurado el escenario político, que ya estamos hablando de un ciclo nuevo, un ciclo distinto que tiene que referirse precisamente al futuro. Y yo creo que ahí tenemos agendas que son futuristas, o sea, la tecnología para que hoy día los autos se manejen de manera robotizada ya existe, pero la implicancia que eso podría significar desde el punto de vista vial y sobre todo desde el punto de vista empleo no están medidas, no están evaluadas, no están desde el punto de vista social establecidas con cómo van a impactar, por ejemplo, las tasas de desempleo, cómo se va a recoger esa mano de obra. Pero yo creo que hay ciertos temas que, si bien son de futuro, también son del presente y no van a salir de la agenda mientras no se resuelvan. O sea, el tema de los sueldos, los malos sueldos o las pensiones miserables, mientras tengamos abuelitos recibiendo 90.000 pesos de pensión, no vamos a poder hacer el quita al tema. Va a seguir sobre la agenda y lo que yo espero es que educación, salud, pensiones dejen de ser negocios. Lo dijimos en la campaña, lo seguimos diciendo y lo vamos a seguir diciendo mientras así sea, porque hay un nivel de desigualdad en Chile que es muy amplio todavía. Y te lo digo porque en mi caso, por las comunas de mi distrito 8, que son comunas rurales de la provincia de Chacabuco, Colina, Lampa, Tiltilo, las comunas más periféricas de la zona poniente de la ciudad, tú te das cuenta que esas agendas que de repente se pueden evaluar desde el centro, desde la zona oriente, y pensar en temáticas de las nuevas tecnologías, es súper importante, pero mientras tengáis comunidades que no tienen agua potable o campamentos donde todavía no hay una solución domiciliaria definitiva que esté a la vista, vamos a tener que seguir haciéndonos cargo también de esa agenda. Entonces yo creo que más allá del debate de la segunda vuelta, que es circunstancial y que estamos en época de ofertones, yo quiero saber cuáles van a ser los compromisos que se van a ejecutar en el próximo gobierno, y ahí espero sigamos hablando de estos temas. Que no se guarde la alfombra, bueno, pasó las elecciones y ahora vamos a simplemente preocuparnos de crecimiento económico, que sabemos, además, por cómo está configurada la matriz económica chilena, no depende tanto de las decisiones que tome un gobierno, sino que depende de cómo se den los procesos económicos a nivel mundial. Y a Lorena, que Francisco Martorell, no le gusta que hable mucho del pasado, pero le recuerdo que Felipe Cas fue el primer ministro que salió del gobierno de Piñera cuando impulsó una agenda más social. A ver, yo no es que no me gusta que Lorena me recuerden Recaba. el pasado. Yo tengo clarito el pasado y creo que las historias de los países se construyen desde el pasado, el presente y mirando hacia el futuro. Yo lo que no quiero, o lo que quise decir en su momento, fue que no trata de explicarme por qué, al lado de tu comentario respecto a las prioridades en la agenda de infancia, por ejemplo, me nombras y deslizas así como si nada. Porque tema de la mochila, Lorena, de la no dictadura. Es como si nada. Pero lo que nosotros estamos tratando de hacer como país desde el año 90 en adelante es desmontar un sistema autoritario en lo político y en lo económico, que desgraciadamente no ha contado, o ha contado muy poco con el apoyo de la derecha para eso. Y lo dijo recién Pablo. Es decir, ha sido retardataria en todos los aspectos. Te digo pequeñas cosas. Muchos senadores o diputados de el Chile Vamos apoyaron hasta el último minuto a Colonia Dignidad. Fíjate, una carta en su momento ante la Corte Suprema para que retirara las querellas que había o no. Entonces, ese tipo de cosas, por eso te digo que uno se tiene que hacer cargo. Es decir, ha costado mucho. Las AFP fueron creadas en el año 81. ¿Por qué crees que hasta Perú, que entró mucho más tarde al sistema AFP, hoy la está cambiando? ¿Y por qué nosotros no la podemos cambiar? estoy absolutamente de Porque hay acuerdo una con que hay derecha, que porque hay hacer. una derecha que sistemáticamente ha privilegiado el lucro en su accionar político. Y no es raro, es decir, lo vemos hoy incluso en la ley de pesca. La ley de pesca, que es lo más antinacional, antieconómica para las grandes mayorías, fue sacada del Congreso, hecha, sabemos, de la forma más corrupta. ¿Hay cuántos ministros? 1 o 2. ¿Cuántos diputados y senadores comprometidos con el sistema
de recursos ilegales tanto por la esa derecha ley como la izquierda. Sí. Ahora yo entiendo, Lorena, por lo tanto, en el fondo, tú lo te que puedes yo- hacer cargo de todo eso. Eso es lo que planteas tú, y yo encuentro también valorable que muchos de los temas que tú estás hablando, que son muy ciertos, ahora desde la misma derecha y del mismo Sebastián Piñera está matizando eso, porque yo creo que ha acusado el golpe, ¿no? Ahora, es distinto que se empiece a desligar, digamos, de todas estas figuras que... Pero sí, Ricardo, pero es un golpe impuesto. Es decir, aquí pero por supuesto es 1 millón de personas o 500.000 personas en la calle gritando no más FP la que llevan a esto. O sea, no es una... Por eso digo, es decir, esta es una derecha con un ADN convengamos, centrado Francisco, en el lucro, que cuando quiere cuando quiere manejar salud, ¿cuál es el ministro de salud? ¿Cuál es a Mañalich? ¿Cómo lo vemos? A ver, mira, ¿como el gerente director de la clínica Las Condes o como el ex ministro de salud de Piñera? ¿Dónde están los acentos puestos? Ese tipo de discusiones, yo te entiendo. Yo a mí me encantaría que pudiera... un segundo, yo te entiendo que pero tú que has estado hablando todo el rato y la palabra era la mía. Pero es que déjame terminar para que pueda... Yo te entiendo que tú estás en esa línea, pero la pelea que ustedes tienen que dar al interior de ese partido o de esa coalición es muy fuerte. No es tan fácil. Por eso te digo, y te doy el ejemplo de eso. Felipe Cas fue el primer ministro que salió del gobierno de Piñera y no salió por lindo, como le dijo Manuel José Osandón. Salió porque efectivamente alguna contradicción hubo. Entonces, ¿cuánto le creen ustedes a Piñera también? A ver, yo creo que lo que haya hecho hace un momento, decía Pablo o Francisco, no me acuerdo, respecto de lo que se había avanzado o no en el gobierno de Sebastián Piñera, el tema del empleo. A ver, recordemos, si pongámonos un poco más objetivo, un poco más serio. En el gobierno de Sebastián Piñera se crearon 1 millón de empleos. En el gobierno de Michelle Bachelet, el gran creador de empleo ha sido el Estado, con una cantidad de sueldos, de contratos a honorario absolutamente brutal, cuando sabemos que los contratos a honorario en el Estado son una deficiencia, una carencia en términos de lo precario que son, en términos de los inflados que pueden estar sus salarios, y por lo tanto esto que el empleo esté en altos niveles en el gobierno de Michelle Bachelet comparado con lo que ha hecho o lo que hizo Sebastián Piñera, y que hoy día sea capaz además de comprometer algo muy serio, que no es el ofertón uno dijera del 1,5 millones, del 2 millones, sino que calculado y seriamente calculado hay 600.000 nuevos empleos que se pueden crear. La vez anterior fueron 1 millón, porque la economía estaba en condiciones de hacerlo. Hoy día nosotros el compromiso son 600.000 empleos nuevos. Esto de que no sean precarios, bueno, todos queremos que no sean precarios, pero por Dios, ¿verdad? Es decir, aquí pareciera como que la derecha quiere que solo ganen algunos, y eso no es verdad. Porque si yo también me pongo a reclamar por el otro lado, yo podría decir todos los problemas que tuvo el Partido Comunista con la Universidad Arcis, por ejemplo, ¿no? O los problemas de Soquimich respecto del financiamiento de parlamentarios del Partido Socialista o del PPD. Es decir, de verdad yo quisiera que esto se pudiera transformar, al menos en un panel de radio, en una conversación de debates de propuestas y de ideas sin marcar caricaturas. Y en ese sentido, por ejemplo, a mí me gustaría enmarcar, ¿verdad?, de qué manera las propuestas programáticas de Guille hoy día parecen de nuevo estar acentuadas como lo fue en la campaña de Michelle Bachelet el año 2013, en términos de aquellos que gritan más en la calle, ¿no? Francisco decía 1 millón, 1,5 millones de personas, no tengo si ese número es cierto o no es cierto, en la calle por no más AFP. Lo fue el 2011 respecto de el 2012 o el 2013 respecto de los temas de gratuidad, y sabemos, ¿verdad?, que eso no ha contribuido. El gobierno de Michelle Bachelet no ha logrado la gratuidad en la educación superior, no porque un par de parlamentarios de la derecha no lo haya podido, en el fondo no haya dado sus votos, sino porque dentro de la misma coalición de gobierno, la nueva mayoría, no tuvo los acuerdos. Y eso es porque piensan ustedes que en el fondo toda esa gente está equivocada y son unos locos de remate que quieren hacer mal las cosas para el gobierno de Michelle Bachelet. Yo creo que no. Yo creo que hay consideraciones o debates que sí se pueden hacer, porque entre otras cosas no está la plata para la educación gratuita del 100% a nivel superior. Y 2, no está en las prioridades que hay que fijar. Entonces, yo creo que no comprometería, ¿verdad?, los objetivos de bien común que cada uno de los políticos tiene, tanto de izquierda o de derecha, en situaciones que tienen que ver con los gritos de la calle.
Es que tú ahí minimizas los gritos de la calle como si eso fuera despreciable. No los de partida, minimizo. pongamos datos que tú acabas de mencionar. O sea, el gobierno de Michelle Bachelet, con un crecimiento económico menor que el de Piñera, creó empleo y tiene una tasa de desempleo menor que el que había en el gobierno de Piñera. En el sector público es fácil crear empleo cuando uno es gobierno. En el sector privado es fácil crear empleo cuando pagáis el sueldo mínimo y lo echáis a los 3 meses. Y hay muchas de esas personas, de ese millón de empleos que creó Piñera, que fueron contratadas más de una vez en el mismo gobierno y se contabilizaron más de una vez en esa estadística. Entonces son números engañosos. Y yo te diría, no son gritos de la calle cuando 1.100.000 personas participan de un plebiscito autoconvocado, autogestionado por una coordinadora ciudadana de la sociedad civil como No Más AFP y dicen con más del 90% que no quieren este sistema AFP. Y no dicen que no quieren más AFP por algo que nosotros podríamos acá debatir, que no, que la capitalización individual versus un sistema. No, dicen simplemente las pensiones que estamos recibiendo no nos alcanzan. De acuerdo, pero no es que entonces debatamos sobre la propuesta programática de cómo va a ser el sistema. Es que no estamos en eso. En eso estamos. La coordinadora no más AFP con los empresarios que nos quieren arrebatar. El hecho cierto es que hoy día el sistema de pensiones está en manos de empresas privadas que lucran con ello. El hecho cierto es que la coordinadora No Más AFP no levantó una consigna, levantó un estudio técnico respaldado por paneles de especialistas que está financiado hasta el año 2100, cómo poder tener un sistema de reparto solidario tripartito con aporte de los trabajadores, del Estado, de las empresas. Hay una propuesta técnica sobre la cual debatir y esa también es la invitación que le hemos hecho al senador Guillé. Vaya a conjuntarse con la coordinadora No Más AFP y celebro que eso esté ocurriendo ahora esta mañana porque ahí hay una propuesta técnica sobre la cual, como dices tú, debatir la solución de fondo al problema que tenemos hoy día las pensiones. De acuerdo. Eso es lo que no se ha hecho, porque de hecho el informe presidencial de la Comisión Asesora Presidencial en materia de seguridad social, ¿verdad? La Comisión Bravo descartó de plano un sistema de reparto, ¿verdad? Y por eso la presidenta Bachelet, me imagino, que no lo llevó adelante. Entonces, a ver, también convengamos de que hay mucho que hoy día se está debatiendo en época de campaña electoral, pero que tampoco pudo avanzar, ni siquiera en la discusión, ojo, sí, ¿verdad? En el planteamiento desde la nueva mayoría. Entonces, ahora cuando tú me dices, por ejemplo... Lorena, también sabemos que durante estos 30 años de democracia hay muchos temas que ni siquiera han llegado a ser debatidos en el Congreso porque de antemano se sabe que no se cuenta con los votos. Entonces, para ir a pegarse cabezazo contra la pared, se han negociado de espalda a la ciudadanía. Y eso es también lo que nosotros hemos defendido. Pongamos todas las agendas sobre la mesa. Hace 4 años, Giorgio Jackson, Gabriel Boric pusieron un proyecto para rebajar la dieta a los parlamentarios porque nos parece inmoral el tamaño que tiene hoy día, sabiendo que no se iba a aprobar, sabiendo que era un debate difícil, y el debate se sostiene hoy día, pero pusimos el proyecto, y esa es la intención, que no se ha aprobado todavía y esperamos que se apruebe, y el compromiso que tenemos los parlamentarios frente amplio, pero lo que te quiero decir es, pongamos todas esas agendas con esa diferencia de opinión en el espacio que corresponde, que es el que nos da hoy día la institucionalidad, que en el Congreso. No podría estar más de acuerdo contigo, Pablo, es lo que hemos dicho. Pero hay debates que no se han instalado ahí precisamente por la negación de la derecha. Pero Lorena, la agrupación No Más AFP tiene un estudio técnico que siempre se ha caricaturizado, siempre se lo ha ninguneado. Yo te aseguro que Piñera los ha recibido para escucharlo. ¿Los diputados de la derecha han escuchado esto? Tú misma dijiste, seamos serios, objetivos, hablaste de que para el Estado es fácil hacer empleo. Sí, pero el Estado tuvo que hacer muchos empleos. ¿No consideras todo el avance que se hizo en salud en estos 4 años? La cantidad de hospitales que se inauguraron, por mucha gente que pasó incluso al sistema desde honorario a contrata, porque era injusto el sistema. Esas son las grandes contrataciones del Estado. Y eso tú lo caricaturizas como que el Estado agrandó No, yo estoy tratando de responder. Entonces, tú dices, seamos serios y seamos objetivos. Lo objetivo y concreto es que el sistema de salud hoy día tiene más de 80.000 o 70.000 personas que han tenido que ingresar justamente por la cantidad de consultorios, hospitales que se han tenido que crear. ¿Y las listas de espera en las enfermedades de auge, por ejemplo? Es que a ver, eso también pasó en esto. A ver, que se supone que había borrado el ¿cuál es la idea? ¿Empezar a empatar? Es que yo no dejo de reconocer lo que se ha avanzado en este gobierno. Se llegó a 0 en lista de espera. Bachelet luego asume el gobierno y tiene 300.000 personas en lista de espera de nuevo. Entonces, ¿cómo fueron todos? Son muchos menos, digamos. Por eso, pero ¿cómo se llegó a 0 en el gobierno de Piñera? Sí, se descartaron administrativamente, se los borró porque no iban, etcétera. ¿Tienes pruebas para decirme lo que estás diciendo? Lo ha dicho el Ministerio de Salud varias veces.
No sé, yo no conozco ningún informe donde por lo que estás diciendo es una acusación grave. No, te puedo hacer llegar el informe del Ministerio de Salud de la forma en que fueron eliminadas mucha gente del sistema. Y hay recursos judiciales de pacientes que no fueron atendidos y fueron borrados de la lista de espera. Vamos a ver, pero para ir a ¿cómo avanzamos, Lorena, en todos estos términos y sobre todo desde lo que plantean desde la campaña de Sebastián Piñera, de la cual ustedes son parte? ¿Cómo se avanzan en todos estos temas, ¿no? En los temas de salud, en los temas de educación, en los temas de AFP, con las propuestas que tienen ustedes? Convengamos que se ha avanzado y se han instalado este tema, o sea, hay un antes y después de la AFP, hay un antes y después de la gratuidad, y incluso la derecha ha estado tomando todos estos temas para poder matizarlo y poder hacer sus propuestas. Pero ¿cómo se avanza? ¿Cómo se avanza de cara a un gobierno donde hay un país que ha cambiado totalmente y lo pudimos ver en la última elección, que para todos fue una sorpresa, pero yo creo que es reflejo de eso, ¿no? De que el país ha cambiado, de que estos temas son importantes, que la ciudadanía está preocupada también de hacer cambios porque quiere vivir mejor, quiere mejores pensiones, quiere educación gratuita, y eso lo ha tomado en hecho, y yo lo celebro, de verdad. Yo entiendo las críticas que hace Francisco Martorell, pero yo creo que es bueno de que esos temas se hayan tomado desde todos los sectores y donde hay un mínimo ahora y donde ojalá que no haya punto de retorno. Yo, Poli, en general celebramos, yo creo que no hay nadie en este país de buena fe, ¿verdad?, que no quiera que el país mejore. Yo parto de esa base, que todos queremos tener un Chile más justo, más inclusive, más libre. El tema es cómo. Claro. Y en el cómo está desde dónde nos aproximamos, ¿verdad?, a eso de lo público. Y creo que ahí vuelvo a que gobernar es priorizar. Y por lo tanto, cuando yo priorizo, puedo priorizar distintas cosas, ¿no? Los recursos son limitados. Cuando yo veo, por ejemplo, la propuesta de condonar el CAE, y yo voy a la evidencia, creo que ahí hay otro elemento importante, el poder gobernar con evidencia para que las políticas públicas sean, ¿verdad?, más efectivas y tengan un resultado más próximo y más exitoso, ¿no?, en lo que queremos lograr. Y yo voy al CAE y resulta que hoy día quienes son deudores del CAE están más en los ingresos de altos quintiles y no los de menos quintiles que han ido pagando su CAE. Cuando veo que en el gobierno de Sebastián Piñera, a propósito, lo bien o lo mal o lo que faltó por hacer, pero que sí en el gobierno de Sebastián Piñera lo que se hizo fue cambiar las condiciones del crédito del CAE, ¿verdad?, haciéndolas similares a las del Fondo Solidario, ¿verdad? Y por lo tanto hoy día es un crédito atingente al ingreso, que solamente pagas si estás trabajando, que solamente pagas en un 10% de ese ingreso, que solamente pagas hasta 15 años, que tiene una tasa muy baja, ¿verdad? Esos han sido cambios que se han ido y se hicieron en un gobierno de derecha, fíjate. Entonces, creo que tenemos que tratar de dejar las caricaturas, tratar de dejar aquellos elementos en el fondo que nos hacen ruido y que nos permitamos, uno, priorizar, dos, priorizar haciendo trabajo de política pública con evidencia. Entonces hoy día cuando ustedes proponen la condonación del CAE, me están diciendo que a todos los que sí han cumplido con su pago es una injusticia respecto de ello, y que hoy día además esa deuda la tienen los de mayores quintiles y no los de menores quintiles. Sí, lo que pasa es que en muchos de esos casos esas deudas han sido repagadas haciendo la bicicleta, donde se han ido pidiendo créditos de consumo, se han ido pidiendo otros tipos de fuentes de financiamiento para poder cubrir el CAE, porque como tú dices, se bajó la tasa de interés para el crédito nominal, pero cuando hay cualquier tipo de retraso se vuelve a subir la tasa al 6%, y normalmente las personas han tenido dificultades para pagar, y han habido muchos casos en el que el Estado ha tenido que recomprar las deudas a los bancos porque se han inflado precisamente por estas dificultades de pago, y han terminado siendo más dinero el que el Estado ha gastado recomprando esas deudas que el que habría gastado financiando la gratuidad para ese mismo estudiante. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es la responsabilidad del debate público respecto a cuál es la educación que queremos para Chile, establecer el CAE como un principio necesario porque es crédito, versus que a lo mejor para el Estado termina siendo eso más caro que la gratuidad, me parece que es parte del debate que tenemos que tener. Porque para nosotros la educación no es solo un debate de cuánto cuesta o de cómo se financia, que es un debate fundamental en términos económicos. No somos irresponsables en ese sentido, pero hay otro que es más profundo. ¿Cuál es la educación que queremos? ¿Cuál es la calidad de la educación? El foco de la educación. ¿Qué es lo que estamos proyectando en esos profesionales? Mira, yo no soy gobierno. Lo que te puedo decir es, nosotros creemos que mientras no tengamos un debate profundo respecto a cómo entendemos la educación
como herramienta de desarrollo para las personas, de calidad humana, y cómo vamos a proyectar el desarrollo económico de Chile, en qué áreas vamos a fomentar el crecimiento de nuestros profesionales. Bueno, estamos pagando deuda de universidades que tenemos dudosas condiciones de calidad, carreras que no están acreditadas. Yo creo que tenemos que finalmente avanzar hacia un sistema que se hemos avanzado en la acreditación de la educación superior en gobiernos transversales. Hemos avanzado. Está bien, pero no podemos hacer cosas radicales en 4 años porque quedó demostrado. Comparticionar el debate. Es un debate estructural en la educación. El 48% entiendo de las universidades privadas no está acreditada. Sí, eso es un tema total. Y otro que yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con las prioridades, pero también tenemos de dónde sacar recursos. Y ese es un tema que tenemos que sentarnos en Chile, a conversar. Hay un 10% de la ley reservada al cobre que sigue siendo para las Fuerzas Armadas y que está... veámosla y discutámosla. Nosotros estamos está liquidando a Codelco. Hay la posibilidad de un royalty a la minería más amplio. El impuesto a los súper ricos, que no es para Benjamín Vicuña, sino que ganan muchísimo. O impuestos en otros elementos también que podrían servir para que las prioridades sean más y nos pongamos de acuerdo sobre cuáles son. Y efectivamente yo creo que el país tiene hoy recursos para enfrentar esta situación. Beatriz Sánchez me parece que planteaba pagar en 15 años a $200 millones la deuda. Se trata de un tema de deuda. No era de un día para otro, eso también es parte de la caricatura. No es de un día para otro, porque no es pagar $8.000 millones así, pero si uno dije... compramos F-16 en 1.000 millones y ahí están paseándose por los aires. A ver, si yo compro, decoro la casa entera de nuevo, compro 2 casas de vacaciones y las pago en 30 cuotas, mi patrimonio queda comprometido igual. A ver, no por pagar en crédito, en cuotas, digamos, que tanto criticamos, ¿verdad?, el endeudamiento, que yo también, de hecho, llamo a la responsabilidad, digamos, el endeudamiento en cuotas y crédito, y todas las casas comerciales te ofrecen. Creo que ahí también hay una responsabilidad, sí, ¿verdad?, tremenda. Y por otra parte, la responsabilidad que tiene el Estado de educar, ¿no? Y por eso y educar respecto de eso. Pero entonces eduquemos también el compromiso patrimonial, ¿verdad?, a futuro que tiene el Estado, porque no por pagarlo en cuotas significa que no lo tenemos que pagar, ¿verdad? Entonces, vamos viendo, discutamos. Pero Lorena, cuando tenemos la tasa de suicidio adolescente segunda más alta del mundo después de Corea del Sur. Ahora, tenemos que preocuparnos también de esa juventud que viene con problemas, que tiene depresión. Y por eso la agenda de infancia es tan relevante. También es relevante la agenda de los universitarios. Es interesante la discusión y como lo dijo el presidente de la SOFOFA, interesante que se vea esto también como las propuestas responsables o las que no son responsables. De hecho, el empresariado llamó a llamar por las propuestas que son responsables en ese sentido, y tiene que ver con lo que está diciendo Lorena, que se puede avanzar, pero claro, pensando en no hipotecar, digamos, el futuro o el patrimonio de nuestro país. La palabra responsable para la SOFOFA no es lo mismo que quizás para el 55%. Sí, como modernidad, porque también hablaba de que con las posturas del Frente Amplio no se avance hacia un Chile moderno. También lo discutíamos acá de cuál es ese concepto de modernidad. Bueno, se nos acabó el tiempo, muy interesante la discusión. Agradecemos a Lorena Recabarren, a Pablo Vidal y también a Francisco Martorell por acompañarnos aquí en Combinación Clave. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Combinación Clave. Combinación Clave. Información, opinión y debate. Solo por la 92.9. Quédate en la clave. La clave del emprendimiento está en la 92.9. Experiencias y mucho más en Emprender es Clave. De lunes a viernes de 11 a 12 del día con María Elena Dressel, Ari Burman y Eduardo Link. 92.9 Radio La Clave.